Metodología. Nos hablas que hay dos métodos de afrontar la cristología. Método de ascendente y descendente. Explícanos el que has usado tú y por qué, según el que uses, estamos hablando de el sujeto, el mismo sujeto, se puede llegar a conclusiones diferentes e incluso llegar a herejías. Bueno, la cristología ascendente parte de la antropología y coloca a un hombre llamado Jesús de Nazaret, que de alguna forma se convierte en instrumento de Dios. Y es tal la vinculación con él, ese hombre, con Dios, que llega a recibir atribuciones divinas en sus acciones y finalmente un hombre es sentado o puesto en el trono de Dios como hombre y tenemos un hombre divinizado. Esto tiene serios problemas porque tenemos que decir cuándo, cómo y dónde Dios se introdujo, valga la expresión, en ese hombre y hasta qué punto esa humanidad es impecable y por qué es impecable y por qué no puede pecar siendo un hombre. La cristología del descenso es la cristología que concuerda con toda la enseñanza bíblica. ¿Por qué razón? Porque ya en el Antiguo Testamento Dios promete al primer pecador el envío de un Salvador. Ese Salvador no está en la tierra, está prometido que sería enviado desde el cielo. Seguimos a lo largo de la lectura de Antiguo Testamento en un monoteísmo impresionante, de ahí lo que la negación de la resurrección de Cristo y de la deidad de Cristo y de todas estas cosas. En ese monoteísmo se le anuncia al pueblo de Israel el envío de un Mesías Salvador. Y se le habla de la misión redentora de ese que va a ser enviado. Y transcurre el tiempo y viene el nacimiento de Cristo que obedece a un plan de redención eterno. De ahí que Pablo en Gálatas 4:4 diga: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Por tanto, el niño que nace en Belén es el Dios que envía a su mismo Hijo eterno para que se haga hombre. Estamos hablando de una cristología de descenso. Y ese hombre no es un hombre cualquiera, es Emmanuel, Dios con los hombres. Y ese hombre es la expresión humana visible de una naturaleza divina que subsiste en el Verbo eterno de Dios. Por tanto, ese hombre Jesús podía decir: tengo autoridad para perdonar pecados, cuando los fariseos le cuestionaron y le dijeron que solamente Dios tiene facultad de perdonar pecados, y él hace una demostración sencilla. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, cosa que nadie ve, por tanto lo digo, nadie lo sabe, o decirle: levántate y anda. Y junto con esa acción de sanidad, Cristo expresa su condición divina, por cuanto si solo Dios puede perdonar pecados, yo os digo que tengo autoridad para hacerlo. Respuesta cubierta: soy Dios. Ahí comienza el descenso de Dios, porque Dios es el Dios de la gracia y la gracia es amor en descenso. Es el amor que obliga a Dios a descender al encuentro del hombre. La primera venida de Cristo, de ese Cristo de la fe, en el descenso, la primera venida de Cristo al mundo no fue en modo alguno para reinar, como algunos enseñan. Fue para morir. Vino para dar su vida en rescate por todos. Este Cristo que viene para hacer comprensible en la experiencia de Dios la realidad del hombre. De otra manera, Dios como Dios no sabe lo que es el dolor, lo sabe intelectualmente, pero a través de la humanidad de Cristo, la segunda persona de la deidad experimenta lo que experimentan los hombres en cuanto a dolor. De manera que el escritor de la carta a los Hebreos me dice que no fue un hombre que fue progresando hasta llegar a la condición divina, sino que es Dios que viene para comprender al hombre. Y Hebreos dice que Él es poderoso para entender nuestras debilidades. Por eso que la Biblia presenta la cristología del descenso y presenta luego la explosión cósmica del poder soberano de Dios, levantando a ese hombre Jesús
Dios manifestado en carne de entre los muertos y sentándolo en la majestad de las alturas, donde un hombre alcanza un nivel impensable para los hombres. Pero no solamente él está sentado en la majestad de las alturas. Es que Pablo dice en la carta a los Efesios que cuando uno cree en ese Cristo del descenso, automáticamente Dios le resucita y juntamente con él nos resucitó. El Espíritu Santo me une al pecador con Cristo, le comunica vida eterna, impensable para el hombre, porque vida eterna solo la puede tener Dios. La comunica en razón de la vinculación con Cristo, y ese hombre vinculado con Cristo no puede estar ya separado de él. Por tanto, dice, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar con él en lugares celestiales. Esta es la cristología del descenso. Y esta es la cristología que yo acepto como bíblica y a la que estoy entusiasmadamente vinculado para anunciarla y enseñarla. El vídeo que acabas de ver es un fragmento de otro más largo. Si quieres verlo completo, haz clic aquí. Te damos las gracias por apoyar el trabajo de CLIE y te invitamos a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades.